Vamos ahora a continuar adorando al Señor, pero esta vez a través de la palabra de Dios. Señor, muchas gracias por la gran oportunidad que nos das de escuchar tu voz. Tú hablas de muchas maneras, pero el instrumento por excelencia que tú usas para hablar a nuestra vida es tu palabra. Yo te pido que tú continúes, Señor, haciendo tu obra en nosotros. Que tu palabra, Señor, transforme nuestra vida. Ella misma dice que es perfecta y convierte el alma. Y es nuestra oración que tu palabra convierta y transforme cada una de nuestras vidas. Úsame como un instrumento en tus manos. Quiero ser un instrumento tuyo, Señor, para gloria de tu nombre. Quita de mí toda cosa que impida, que pueda impedir que tu mensaje llegue. Limpia mi vida, mi mente, y que tu palabra sea la única expuesta en esta mañana, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, como saben, estamos estudiando el libro de Mateo. Ahora vamos por el capítulo 27. Y el hermano José Luis nos habló acerca de unos puntos muy importantes el domingo pasado. Pero algo que me llamó la atención era la manera en cómo José Luis estaba enfocando el pasaje. Y era cómo Judas veía a Jesús. Probablemente Judas que había caminado tanto tiempo con el Señor, al igual que sus discípulos. Al parecer, Judas había menospreciado la figura de Jesús. Lo entregó. Y digo esto porque es importante que hoy nosotros veamos cómo vemos nosotros a Jesús. ¿Quién es el Jesús que está en la cruz crucificado para nosotros? Y es muy bueno que nosotros nos hagamos esta pregunta. Jesús es visto de muchas maneras, en muchísimos lugares. Y es como le preguntó Jesús a Pedro, le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes, quiénes dice la gente que yo soy? Y comenzaron a indagar, uno dice que tú eres el profeta Elías, que tú eres, etcétera, etcétera. Y Jesús luego pregunta a sus discípulos que tienen que saber quién es Él. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y de la única manera que los discípulos, en este caso Pedro, pudo dar en el clavo, era solamente a través de una revelación divina. Porque al Hijo y al Padre solo se le conoce a través de su revelación. Y lo que dice Pedro es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo vemos a Jesús nosotros? Nuestro afán de vida ha tergiversado la imagen de Jesús a nuestra vista, a nuestra percepción. ¿Quién es ese que está en la cruz? Y esta es una pregunta que debemos de hacernos, y se lo digo de verdad, de corazón. Cuando venimos a reunirnos en la iglesia a adorar al Señor, cuando leemos la palabra de Dios y vemos a Jesús, ¿de con qué lente lo estoy viendo? Porque la manera en cómo nosotros veamos a Jesús, esa idea que tengamos de Jesús, es la que trazará nuestro camino hacia Él. Y lo voy a repetir de nuevo. La idea que nosotros tengamos de Jesús, de quién es Él, esa idea construirá el camino hacia Él. Si usted tiene la imagen de un Jesús tergiversado en su mente, usted va a estar buscándolo en lugares equivocados. No podemos solo ver a Jesús como nuestro amigo. Hay una corriente muy simplista de ver a Jesús que dice Jesús es tu amigo. Y es verdad.
¿O es mentira que Jesús es nuestro amigo? Pero es solo nuestro amigo Jesús. Si vemos a Jesús solo como nuestro amigo, podemos creer que Jesús está ahí para consentirnos cosas. Él es mi amigo, Él me ayuda en lo que yo necesito. No, la figura de Jesús, el Jesús no puede verse solo como un amigo. Pero tampoco Jesús debe de verse como alguien que cumple mis deseos, mis ideales. Y no es verdad que el Señor, cuando le pedimos en su infinita voluntad y misericordia, Él nos da. Pero es solo el Jesús que da y cumple nuestros deseos. ¿O Él es más que eso? Porque si vemos a Jesús como el que cumple nuestros deseos y solo suple nuestras necesidades, estamos viendo a Jesús como un genio de la lámpara que se frota en el momento en que yo lo necesito. Y Él sale y me da mis deseos. Jesús no debe ser visto como una persona que cumple mis caprichos y mis deseos, porque Él no es un genio. No es el genio de la lámpara que frotamos en oración y Él sale y nos ofrece luego todo lo que queremos. No, ese no es el Jesús de la Biblia. Pero Jesús tampoco debe de ser visto como un hombre más grande de la historia. Ustedes saben que hay una corriente que dice, sí, Jesús fue un gran hombre de la historia, eso no se le puede negar. Y no es mentira, Jesús fue el hombre más grande que existió sobre la faz de la tierra. Pero no es solo eso. Cuando solo vemos a Jesús como el hombre más grande de la historia, lo estamos comparando probablemente a Buda, lo estamos comparando a la Madre Teresa de Calcuta, un hombre en la historia. Pero nuestro Jesús, nuestro Dios, no es un Dios meramente histórico o académico. Si la historia no existiera, Jesús todavía existía. Jesús no se circunscribe a lo que Él hizo en la historia. Él es más que eso. ¿Quién es ese que está en la cruz para nosotros? Pero a veces Jesús también es visto como alguien que nos ayuda en nuestro caminar. Y no es mentira. Cuando estamos pasando momentos difíciles, Él está ahí. Su Espíritu Santo está ahí, ayudándonos. Pero quiero que entendamos que Jesús no es nuestro complemento. Jesús no es una parte que nos hace falta en nuestra vida, Él es la vida misma. O sea, Jesús no debe de ser visto solo como alguien que está al lado mío ayudándome como un complemento. Ay, lo que faltaba en mi vida era Jesús. Es verdad, pero no era lo que faltaba, era lo único que tú necesitabas. Porque Jesús trasciende a lo que Él hace. Él es más que eso. De hecho, lo que Él hace es para mostrarnos un poco de quién Él es. Nunca vamos a llegar a conocerle a plenitud, porque Jesús es Dios. Inicio con esto para que reflexionemos qué lentes tenemos puesto cuando vemos a Jesús en la cruz. Alguien que se sacrificó y dio su vida, sí, es verdad. Pero hay otra pregunta, ¿cómo entonces debemos de ver a Jesús? Si usted quiere saber, si usted quiere descubrir, la mejor manera de ver a Jesús es leyendo los evangelios. Los evangelios nos muestran a Jesús, no como nosotros queremos verlo, como Él se quiere mostrar. Como Él quiere ser visto. Usted quiere saber cómo Jesús quiere que nosotros lo veamos, lea los evangelios. Y el evangelio de Mateo nos muestra la manera en cómo Jesús quiere que nosotros lo veamos. Marcos, Lucas y Juan nos muestran a Jesús de una manera diferente a Mateo. Marcos, cuando usted lo lee, se da cuenta, Marcos es el evangelio que registra más milagros de Jesús. Hay milagros que no aparecen en otros evangelios. Porque Marcos quiere, o Jesús quiere mostrarnos a través de su palabra en Marcos, que Él es poderoso. Pero cuando vemos a Lucas
inspirado por el Espíritu Santo, que escribe de una manera totalmente diferente a cómo escribió Marcos. De hecho, el capítulo 1 inicia con el propósito por el cual Lucas escribe, y era poner en orden todas las cosas para que Teófilo entendiera que ese Jesús que vivió en esa época, en su época, era el Jesús del que se hablaba, era el Jesús real. Que todos esos hechos, la resurrección, la muerte, los milagros, fueron reales. Lucas nos muestra el Jesús histórico real. Pero Juan nos muestra a un Jesús totalmente diferente. Y qué interesante, normalmente el propósito por el cual fueron escritos los evangelios están en el primer capítulo. Si no es en el versículo 1, 2 y 3, en el primer capítulo normalmente lo encontraremos. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era ¿quién? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? ¿Quién es ese verbo? Jesús es el verbo. Y él dice que ese verbo es Dios. Juan quiere presentarnos a Jesús como Dios. Pero ¿y Mateo? ¿Cómo Dios quiere que nosotros entendamos a Jesús a través de Mateo? Mateo 1:1 dice, el libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Y qué interesante que comienza diciendo que es hijo de Abraham, hijo de David. ¿Y por qué es hijo de David? ¿Era que él era pariente de David? ¿Era que verdaderamente era hijo legítimo de David? No, era descendiente de David. ¿Y por qué de David? David es la figura del rey perfecto que iba a venir. Y ese rey perfecto era Jesús. Mateo quiere mostrarnos a Jesús como rey. Quien está muriendo en la cruz en Mateo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier persona que está muriendo. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 12:23 dice, y las multitudes estaban asombrados y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? La comprensión del pueblo era que Jesús era el Rey que había de venir. Y Dios quiere que nosotros hoy podamos saber al Cristo crucificado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mateo 21:9 dice, y las multitudes que iban delante de él y los que iban detrás gritaban diciendo, Hosanna al Hijo de David. El Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Hijo de David era el Rey esperado. El Rey que usted y yo esperamos hoy. Que ha prometido volver y su promesa no tardará. Ahora seguimos con la pregunta, ¿quién está en la cruz? Y yo quiero que prestemos mucha atención, hermanos. ¿Quién está en la cruz? Nosotros nos llamamos cristianos. Cristiano es seguidor de Cristo. Y el propósito es cada día parecernos más a Él. Y si queremos cada día parecernos mucho más a Él, debemos de conocerle cada día más. No podemos imitar lo que no conocemos. ¿Quién es ese que está en la cruz? Mateo 16 lo presenta como Cristo, el ungido. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Quien está en la cruz es el Cristo ungido. El Cristo seleccionado, el Mesías enviado para salvación de su pueblo.
Quien está en la cruz es Cristo, el Hijo de Dios. Nos lo dice Mateo 3, 17. He aquí una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual me complazco, a él oíd. En el bautismo, el Padre mismo habló diciendo: este es mi Hijo amado. Quien está en la cruz es el Hijo amado de Dios. Quien está en la cruz fue aquel humilde que se dejó bautizar por Juan. Juan no lo creía y no lo entendía. Él decía: yo no soy digno ni siquiera de desatar tus sandalias. ¿Cómo yo te voy a bautizar? Y Jesús fue tan humilde que dijo: bautízame. Porque la escritura tiene que cumplirse. Esa humildad del Señor, ese Dios humilde al que hemos creído, ese Jesús humilde es el que está en la cruz. Cuando leímos esta mañana estos versos del capítulo 27, debemos de pensar que quien está ahí es el Cristo, es el Hijo de Dios. Quien está ahí es el manso y humilde de corazón, muriendo. Pero el que está ahí es el que venció la tentación. Mateo capítulo 4, capítulo 5. El que recibió todas las ofertas de Satanás, mas sin embargo con la palabra de Dios Satanás fue destruido. El que está en la cruz es el que venció la tentación. El que está en la cruz es aquel que en el monte que dio el sermón más grande de toda la historia, que aún ahora le estamos recordando. El famoso sermón del monte que apuntaba a ese reino celestial, a la manera en cómo deben de comportarse aquellos que le seguían. Ese Jesús que está en la cruz, es ese Jesús más grande de la historia, que dio el sermón más grande de la historia, hablando aún a aquellos que habían sido desechados por el pueblo y las autoridades, a los pobres. Y es ese Jesús en el capítulo 8 y 9 de Mateo que muestra su poder sanando a un leproso, sanando a la hija de Jairo, sanando a ciegos, a 2 ciegos, y hizo un mudo hablar. Ese es el Jesús que está crucificado en la cruz. Es ese Jesús que pudo haber elegido reyes, sacerdotes para que le seguían, pero eligió 12 hombres comunes y corrientes, pecadores, para que sirvieran en su ministerio. Ese Jesús que tenía una manera totalmente diferente de ver las cosas. Ese es el Jesús que está en la cruz. El Jesús que daba esperanza a los pobres, a los cargados, a los afligidos. En el capítulo 11, 25, Él dice: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Ese es el Jesús que está muriendo en la cruz. Es el Jesús que en el capítulo 14 de Mateo alimentó a los 5,000 con absolutamente nada. Multiplicó el pan y los peces, hizo un milagro de la multiplicación de panes y peces extraordinario. Dio alimento a 5,000. Y ese es el mismo Jesús que está en la cruz, que caminó en este mismo capítulo 14 sobre el mar. Un Jesús que no tiene límites. Un Jesús que no es opacado por el tiempo. Un Jesús que no lo afectan las leyes naturales. Un Jesús que rompe las leyes naturales. Ese Jesús está muriendo en la cruz. Pero es ese Jesús que se dolía también por sus discípulos, tanto que le anunció su muerte. Le dijo varias veces: yo voy a morir, es necesario que yo muera. Un Jesús que se preocupaba para que sus discípulos se prepararan para ese día. Pero es un Jesús que en el capítulo 26 de Mateo dice: mi alma está muy angustiada. Un Jesús que caminó sobre el mar, que perdonó pecados. Un Jesús que hizo milagros, que sanó ciegos, sordos, mudos, resucitó muertos. Hoy está solo en el huerto diciendo: Señor, pasa de mí esta copa. Un Jesús que sudó sudor como gotas de sangre.
Dios en la persona de Cristo, o Cristo como Dios, estaba sufriendo como usted y como yo. Pero no solo eso, ese Jesús fue entregado por uno de aquellos que anduvo con él alrededor de 3 años y medio. Judas, entregado por un amigo. Y Jesús es tan humano a la vez que él, sabiendo que iba a ser entregado, le duele el haber sido entregado por uno de sus amigos. Y así es como Mateo quiere que veamos a Jesús. Esa es la figura de Jesús presentada en el Evangelio de Mateo. Y tú pudiéramos decir, sí, Judas lo traicionó, pero Pedro también lo negó. Tú pudieras decir, pero le quedaron los mejorcitos, se depuró el equipo. No, más adelante el mismo que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, le dice a Jesús, no mueras. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ese Jesús, ese Pedro, que en un momento fue utilizado como un instrumento del Señor para declarar la naturaleza de Cristo, ahora ese Pedro, esa humanidad de Pedro, quiere que Jesús no muera. Pero más adelante, el mismo Pedro niega a Jesús. Después de él haber dicho, Señor, yo no te voy a negar. Yo hasta mi vida pongo por ti, Señor. ¿Usted ha sido traicionado por un amigo o una amiga? ¿Le ha dicho usted un secreto a un amigo o a una amiga y él lo ha tirado para adelante? Eso no es nada. ¿Qué no hicieron los amigos de Jesús con Jesús? Jesús fue abandonado por sus amigos. Jesús casi muere en la cruz solo, ninguno estaban ahí, salvo Juan y María. Jesús sufrió mucho por usted y por mí. Y por último, en el capítulo 27, Jesús recibe las humillaciones más grandes que pueda recibir una persona del pueblo donde él nace y de los gobernantes quien gobiernan. Usted sabe lo que es presentar a una persona inocente y el pueblo decir, preferimos al ladrón y al salteador. Y decir, crucifíquenlo después de haber traído paz a Jerusalén y sanidad. Al leer esto tiene que dolernos, hermanos. Y usted dirá, pero ¿por qué soltaron a Barrabás? Hermano, Barrabás era usted y era yo. Barrabás simboliza nuestra condición y lo que Jesús hizo por nosotros. Quienes debíamos de morir era usted y yo. Usted y yo somos Barrabás y Jesús ocupó nuestro lugar. Ese es el Jesús que está en la cruz, el Jesús que ocupa nuestro lugar. Sustituye mi muerte por la de Él. Ese hombre que a la vez era Dios, Salvador, Mesías, que vino a traer paz al pueblo y vino a traer sanidad y vino a traer esperanza, ahora era visto como un ladrón, como un salteador. Y a nosotros nos duele cuando dicen algo malo de nosotros. Como si eso es algo. De hecho, la Biblia dice que somos bienaventurados cuando por su causa somos vituperados. Dice, alégrense, pero asegúrese de que es por su causa. Y en este momento Jesús recibe la humillación más grande del pueblo. Fue menospreciado.
Y aquí en este capítulo 27, a partir del verso 37, vemos a ese Jesús que nos presenta Mateo ahora, crucificado ahí en la cruz, allá arriba. Y Dios quiere que nosotros veamos que quien está crucificado es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que no hizo nada malo, que no se encontró pecado en él, no fue hallado pecado en él, porque fue el Cordero de Dios, como decía Juan, que quita el pecado del mundo, y el Cordero debía ser perfecto para quitar el pecado nuestro. Ese es el Cordero limpio, perfecto, derramando sangre por nosotros. Sangre inocente se derramó por el culpable. Pero mientras él estaba crucificado, estaba sucediendo algo maravilloso. Jesús tenía tanto dolor que pidió agua en la cruz. Y los encargados de ese servicio le ponen hiel y vinagre. Y se lo ponen en la boca. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo probó y no quiso. La miel y el vinagre, la hiel y el vinagre eran mezclados cuando la persona crucificada estaba en su momento más intenso de dolor y era como una anestesia que apaciguaba el dolor. Cristo no quiso minimizar su dolor, porque representa todo el dolor, cayó sobre él porque era el dolor que nosotros debíamos sufrir. Si Cristo no hubiese sufrido todo el dolor, nosotros no pudiésemos disfrutar de la plenitud y del gozo que Él nos da, porque nuestra vida hubiese sido dolorosa. Pero Él pagó todo el dolor, decidió no anestesiarse por ti y por mí. Ahí podemos ver que aún Jesús en la cruz estaba pensando en usted y en mí. Estaba ocurriendo algo maravilloso, algo que si Él en su infinita voluntad no nos lo revela, no lo sabemos, pero gracias Señor, porque nos revelaste tu sufrimiento por nosotros. Mientras Él moría, otros debajo al pie de la cruz echaban suerte por sus vestidos, a ver quién se quedaba con el vestido de aquel que se llamaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, burlándose de Él. Pero Jesús, en vez de llamar a todos sus ángeles y las legiones de ellos y decir, Señor, acaba todo esto, Él mira hacia abajo y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz estaba sucediendo algo maravilloso y era que su sangre estaba siendo derramada para el perdón de todos nuestros pecados. Pero a Él no lo crucificaron solo. Porque si lo hubiesen crucificado solo, el que pasa dice, ¿quién habrá estado ahí? Pero fue algo tan grande que él estaba crucificado en medio de dos ladrones. El que pasaba decía, están crucificando a 3 ladrones. No fueron con personas justas, fueron con injustos que fue crucificado. Se burlaban de su deidad. Ok, si tú que te hacías llamar rey de los judíos, bájate tú ahora de esa cruz. Y tú no eres Dios, desciende de ahí arriba. Jesús en medio del dolor más fuerte de la cruz, aún así estaba recibiendo calumnias y burlas. Pero ellos no sabían que Jesús soportó todo eso por amor a ellos, por amor a usted y por amor a mí. ¿Cómo vemos a Jesús cuando nos acercamos a Él? Vemos un Jesús chabacán al lado de nosotros, haciendo cuentos y riéndonos.
Vemos un Jesús que nos aúpa y nos dice, dime qué te pasa, ay te caíste, ven para limpiarte la herida. Jesús no está en eso. Aunque si usted tiene una necesidad, Él lo va a hacer, pero el propósito de Jesús es transformar su vida a imagen y semejanza de Él. Y déjenme decirle que eso amerita llevar su cruz y seguirle cada día. Y Él le dijo a sus discípulos, ustedes van a ser bautizados con el bautismo que yo recibo. Él le estaba diciendo, ustedes van a sufrir penalidades de la manera que yo le estoy sufriendo. Y mi pregunta es, ¿estamos sufriendo por Cristo? Y no es que ahora que usted va a salir con la cara larga a decir, ay, yo estoy sufriendo por Cristo. No, analice su vida. ¿Está usted sufriendo verdaderamente por Cristo? ¿O está usted moldeándose a los deseos de este mundo? Ya usted cae bien en todos los lugares. Este cristiano es bien porque nosotros hablamos de esto y ahí está él. Hacemos un chiste de doble sentido y ahí está él. Él es heavy. Estamos sufriendo por el evangelio. Estamos siendo en algún momento la nota discordante al pecado de un amigo o de un círculo de amigos. Estamos siendo apartados porque no queremos sobornar. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿O estamos siendo moldeados al mundo? ¿Qué está pasando con nuestra vida? La salvación es gratis, pero no porque no haya costado. Costó la vida del inocente. Pero ocurren otras cosas luego que Jesús muere. Eventos trascendentales. Jesús, su vida, su muerte y su resurrección impactaron el mundo completo. Aún Jesús muerto en la cruz, que los judíos probablemente lo veían y creían que habían sido victoriosos. Aún Jesús en la muerte, dice la palabra de Dios, que cuando Él murió hubo un gran terremoto y las peñas, las piedras se partieron. Jesús aún en su muerte demuestra su poder y su deidad. Es como diciendo, estoy muriendo, pero estoy venciendo la muerte. De la única manera que la muerte se vence es muriendo. Jesús murió y resucitó. Dios el Padre en la cruz abandonó a Jesús. Ese verso que dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo yo te sostendré, tú no estarás desamparado, yo estaré contigo. Jesús experimentó un Padre eterno alejado de Él. El Padre desampara y Él lo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era necesario que el Padre desamparara a Jesús, porque en ese momento Jesús cargaba con todo el pecado suyo y el pecado mío. Y el pecado debía de morir con Jesús, porque Jesús venció el pecado y venció la muerte. Y nosotros vencemos el pecado y la muerte, no por el gran esfuerzo que hagamos, sino por la gracia del Señor, porque ya Él lo hizo. La responsabilidad del cristiano no es luchar y luchar y luchar, aunque es parte de nuestra vida diaria luchar con el pecado. Luchamos porque Cristo ganó. Estamos luchando una batalla que ya fue ganada. Es como decir, juega este partido, te van a dar foul en el basquetbol, te van a sacar, pero este partido está ganado. Te van a lesionar, pero tu equipo va a ganar. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque ya alguien ganó por mí. ¿Ustedes saben, ustedes se imaginan lo que es ser abandonado por tu padre, por tu madre? ¿Cuánto más es ser abandonado por Dios? Jesús sufrió el abandono por ti y por mí. Y por último, de Jesús en la cruz, Jesús clamó a gran voz diciendo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu.
Y dice la palabra de Dios que a gran voz Él entregó el Espíritu. Ustedes recuerdan cuando Jesús le dice a los fariseos, no es que ustedes me van a quitar mi vida, es que yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Él mismo entregó su Espíritu, nadie se lo quitó. Y más adelante veremos juntos cómo en la resurrección el nuevo toma su Espíritu. Y ya terminando, de los versos 51 al 56 del capítulo 27, nos dice que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó en dos y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué el velo del templo se rasgó en dos? El velo del templo era lo que dividía el lugar santo del otro lugar de servicio. Y solo a ese lugar santo, el lugar santísimo, entraban los sacerdotes. El que no era sacerdote no podía entrar. Y el sacerdote que podía entrar debía de estar previamente preparado como la ley decía que debía de estar preparado. Si no, moría. Y para poder tener acceso al perdón, debía de entrar un sacerdote como mediador suyo y mediador mío. Cuando Cristo muere, ese velo se abre en dos. Y es como Él diciendo, a través de mi muerte, ya ustedes no necesitarán otro sacerdote que la obra que yo he hecho. Por eso Hebreo dice, ahora pues pueden venir y entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Ya no hay mediadores, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Cuando Jesús muere, que el velo se parte en dos, se abre, es dándole a usted y a mí franco acceso, franca entrada ante la gracia del Señor. Por eso Él le dice, esta es mi sangre a sus discípulos que es derramada en el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. El antiguo pacto era a través de un sacerdote, el nuevo pacto es solo a través de Cristo y su sangre. Quien está en la cruz es la acción misma del Evangelio. No hay evangelio sin Cristo y sin cruz. Cualquier evangelio que quite a Cristo o a la cruz de Cristo del medio es un evangelio de maldición. Lo dice Pablo. Cualquiera que predique un evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado, maldito sea. Un evangelio sin cruz y sin Cristo es cualquier otra cosa menos el evangelio. Lo que hemos visto de Cristo, su obra, su muerte, su resurrección, lo que hemos visto es el Evangelio. El Evangelio son nuevas, buenas noticias. ¿Y por qué buena? Porque hay malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Que somos pecadores destinados directamente hacia la perdición eterna. La buena noticia es que ya hay un nuevo camino. La nueva noticia es que ya hay una manera, hay una forma. Es a través de Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es complicado. El Evangelio no es una profundidad teológica. El Evangelio es conocer que Cristo vivió la vida que yo no podía vivir. Que Cristo murió la muerte que saciaba la ira del Padre, que mi muerte no saciaba, y que resucitó para que un día yo pueda estar con Él, con vida eterna para siempre. Ese es el Evangelio. No podemos vivir a espaldas de este sacrificio y de esta obra. Y ya aquí termino. Si somos cristianos verdaderos, debemos de andar como Él anduvo. Hermano, no se lleve del falso evangelio que dice, Dios es el único que conoce mi corazón.
No me juzgues. Tú estás juzgando y la Biblia dice que tú no debes de juzgar. Una media verdad es una mentira completa. La verdad es que el mismo Cristo nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay un fruto de aquellos que le siguen. La mansedumbre y la humildad es solo uno de ellos. Pero en primera de Juan 2:6 dice: el que permanece en él, el que dice que es cristiano, el que va a la iglesia, el que ora, el que adora, el que levanta la mano y llora delante de un púlpito, aquel que ofrenda mucho, el que ofrenda poco, el que está involucrado en ministerios, aquel debe de andar como Cristo anduvo. La manera de nosotros hacer ver a aquellos que somos cristianos es andando como Cristo anduvo. No se lleve de un evangelio que está dentro del corazón y que no sale. Es como que una pareja de esposos ande por la calle y alguien pregunte: ¿ustedes son esposos? Y el esposo dice: no. Y después en la casa le dice: yo dije que no, pero tú sabes, mi amor, que yo te amo. ¿Puede ser eso posible? ¿Puedo yo negar al Señor en circunstancias de mi vida con mis hechos, con mis acciones, con mis palabras? Porque muchas veces no lo verbalizamos. Pero el no actuar conforme a la voluntad de Dios es negarlo. ¿Puede la esposa de este esposo creer que él la ama cuando la niega? Imposible. La manera en cómo el evangelio se hace evidente es viviendo el evangelio. Imagínense que Cristo allá planificó, hizo el plan de salvación por usted y por mí y nunca bajó. ¿Y vamos nosotros a poder tener acceso? Se necesitaba obligatoriamente que ese plan se ejecutara para que hoy usted y yo podamos dar gracias por lo que Él pensó, por lo que Él hizo. ¿Quieres tú ser evidente ante los ojos de tu comunidad, de tu familia, de tus hijos, tu esposa que está aquí al lado, de tus amigos en la universidad, en el colegio, en tu trabajo donde tú te desenvuelves? ¿Quieres ser tú evidente que Cristo vive en ti? Anda como Él anduvo. Debemos de sacrificarnos por Él. Y debemos de responder a ese sacrificio en amor. No respondemos al sacrificio que Él hizo por miedo a irnos al infierno. Ya Dios nos ha dado vida eterna. Obedecemos porque le amamos. Amamos lo que Él hizo por mí. Amamos quien Él es. Debes de responder a este sacrificio con amor. Pero debes de responder a ese sacrificio amando a tu prójimo. Señor, ¿cuáles son los mandamientos más grandes? Ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma. Todo lo que tú eres, de manera completa, debes de amarme. Pero debes demostrar ese amor que tú me tienes a mí amando al prójimo. Porque no hay manera, hermanos, no hay manera. Y no lo digo yo, lo dice Cristo. No hay manera de cómo decir que amo a Dios y odio a mi hermano. No hay manera, no hay comunión. Y la exhortación de Mateo hoy a nuestras vidas, a la mía, a la suya, es que el Cristo que está crucificado en la cruz, ese Cristo que vemos en Mateo, no fue una persona común y corriente. Fue el mismo Dios muriendo en la cruz, Dios Hijo muriendo en la cruz. Por ti, por mí. Fue vituperado, fue menospreciado por sus hermanos, por sus amigos.
Fue abandonado, sufrió, varón de dolores, como lo presenta Isaías. Experimentado en quebranto, no abrió su boca. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el evangelio. Y yo quiero que tú cierres tus ojos y pienses, ¿cuál es el Jesús que yo tengo en mi vida? ¿Qué Jesús miro? ¿El Jesús que cumple mis caprichos? ¿O el Jesús que entregó su vida por mí y que espera ser correspondido a ese sacrificio? Pero también piensa, ¿de qué manera puedo yo, Señor, mostrar que tú me has salvado? ¿Cómo puedo yo mostrar con mi vecino, con mi vecina, con mis amigos que tú me has salvado? Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos urgentemente mostrar los frutos de tu Espíritu para que otros puedan entender que tú eres no nuestro pana full, aunque pudieras, no nuestro consentidor, aunque muchas veces tu misericordia se extiende sobre nosotros y nos das cosas que te pedimos, pero que otros entiendan que tú eres más que eso. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.